Mi mamá me miró fijamente a los ojos en cuanto llamé del trabajo y me dijo, no soy tu niñera. Sin vacilación, sin dulzura, simplemente rompí por completo con la única persona que pensé que nunca le fallaría a mi hija. Mientras Lily se sentó temblando fuera de su escuela durante 2 largas horas, mis padres siguieron con su día como si su miedo no significara nada. No grité. No supliqué. Me quedé en silencio. Tan silencioso que incluso a mí me asusté. Y 3 días después, comenzó el pánico. Soy Sofía, tengo 32 años y soy madre soltera. Pasé la mayor parte de mi vida adulta aprendiendo a mantener la calma incluso cuando el suelo se tambalea. En el trabajo dicen que soy serena, confiable y que aguanto bien bajo presión. No saben que es una habilidad de supervivencia que aprendí mucho antes de tener un trabajo. Nuestra casa está en un rincón tranquilo de la ciudad, un pequeño apartamento con lámparas suaves y mantas cálidas. Nada lujoso, pero seguro. La seguridad importa cuando crías a una niña de 7 años que todavía cree que el mundo siempre la sostendrá cuando se caiga. Lily tiene mis ojos, pero no mi historia. Y me he esforzado por mantenerla así. Da vueltas por la cocina, canta desafinada, deja purpurina en lugares que nunca podré limpiar del todo. Quiero que se sienta contenida como yo nunca me sentí. Mis padres viven al otro lado de la ciudad, en una casa que siempre se siente más fría que el clima exterior. Mi madre, Miriam, lleva su seguridad como una armadura, afilada, pulida, inquebrantable. Cuando era pequeña, me decía que era demasiado sensible, como si sentir profundamente fuera un defecto que necesitaba superar. Mi padre, Charles, aprendió desde muy joven a mantener la paz permaneciendo en silencio. Y ha perfeccionado ese silencio hasta convertirlo en una habilidad tan sutil que es casi invisible. Aún así, lo intenté. Vacaciones, cumpleaños, visitas dominicales. Aparecí incluso cuando me costó. Seguía esperando que la maternidad la ablandara, que ser abuela reconfortara algo viejo y rígido en su interior. A veces sostenía a Lily con una sonrisa forzada, y por un instante, imaginaba una versión diferente de nosotras, una que había deseado desde niña. Pero debajo de todo eso, siempre había una pequeña grieta. Pequeños comentarios, despidos rápidos, momentos en los que actuaba como si Lily fuera cómplice, no una niña. Los ignoraba, los suavizaba, me convencía de que mantener la paz era lo mismo que mantener a la familia. Entonces llegó aquella tarde de finales de invierno. La llamada del colegio, la fiebre, el pánico, y la voz de mi madre, plana y entrecortada, atravesando el ruido de mi oficina como si llevara años esperando el momento oportuno. No solo rompió algo. Reveló lo que había estado roto desde el principio. El colegio nunca debió dejar que Lily esperara afuera, pero para cuando llegué, el daño ya estaba hecho. Estaba acurrucada en un banco de cemento cerca de la escalera de entrada, abrazando su mochila como si pudiera abrigarse. Su aliento empañaba el aire. Tenía las mejillas sonrojadas por el frío, no por la fiebre. Cuando me vio, no corrió a mis brazos como solía hacerlo. Simplemente se quedó de pie, lenta y cansada, y susurró, «Podemos irnos a casa ya». Algo dentro de mí se tensó, silencioso, pesado, imposible de ignorar. Esa noche, después de acomodarla en el sofá con té de jengibre y una manta, no paraba de recordarlo todo. El tono cortante de mi madre. La forma en que colgó antes de que terminara de hablar. La forma en que la recepcionista me explicó, casi disculpándose, que Lily no podía quedarse dentro porque la oficina andaba corta de personal. Quería culpar a todo el mundo, pero esa fría espera de 2 horas le correspondía a una sola persona, Miriam. Aún así, el viejo instinto me activó. Dale tiempo. No te acalores. No empieces una pelea que no puedes ganar. Me había pasado la vida eligiendo la dulzura ante su dureza, creyendo que la paz valía cualquier precio. Pasaron 3 días antes de que llegara el primer mensaje de voz. Luego otro, luego otro. Primero la voz de mi tía, preguntando qué pasaba. Luego su amiga Carol, con voz inquieta, diciendo que mi madre había estado intentando contactarme. Luego mi padre, cansado y tenso, diciéndome que mi madre estaba disgustada. Ninguno mencionó a Lily. Ni uno solo. Para entonces, ya me había sumido en una quietud familiar y extrañamente firme. No los ignoraba para castigar a nadie. Simplemente no me quedaba nada que dar. Pero el punto de inflexión no llegó con los mensajes de voz. Llegó más tarde esa semana, cuando Lily y yo estábamos en la gran tienda cerca del barrio de mis padres. Rara vez compraba allí, demasiados recuerdos, pero Lily necesitaba glaseado para un proyecto de clase. Estábamos a mitad del pasillo de repostería cuando oí su voz. No suave, ni cálida, solo asustada. Lily S. Gyro primero. Ofreció una sonrisa amable, nada que ver con la alegría efervescente que solía mostrarle a su abuela. Miriam se agachó con los brazos abiertos,
pero Lily no se movió. Miró la caja de glaseado que tenía en la mano y me preguntó si podía usarla de chispas. Mi madre se enderezó lentamente, con la expresión quebrada por primera vez en años. Preguntó por qué estábamos allí. Le dije que íbamos a un día de repostería en casa de Carol. La forma en que se quedó paralizada me lo dijo todo. Por fin lo sintió. La ausencia, la distancia, las consecuencias. Y por primera vez en mi vida adulta, no me apresuré a llenar el silencio. Miriam me miró parpadeando como si la frase estuviera escrita en un idioma que jamás hubiera aprendido. Su voz se afiló, con el mismo tono cortante que había usado conmigo durante toda mi infancia. Un tono cortante destinado a corregir, a menospreciar, a devolverme a mi lugar. Pero no respondí. No le debía la dulzura que nunca me había dado. Forzó una sonrisa, demasiado brillante, demasiado tensa, y dijo que podía acompañarla, que hacía tiempo que no veía a Lily. Antes, podría haberme detenido, reflexionado, intentado suavizar las cosas. Pero esa versión de mí se había disuelto en un banco frío fuera del colegio de Lily. Dije que no, sin más. Le dije que no estaba invitada. Se le borró el color del rostro. Vi cómo la impresión la invadía, una sacudida silenciosa, casi física. Se acercó, su perfume le resultaba demasiado familiar, demasiado intenso. Lo consideró ridículo, dijo que seguía molesta por lo del instituto, que sabía que estaba ocupada, que a veces exagero. Me preguntó por qué alargaba esto. Ocupada. Exagerada. Alargaba esto. El mismo guión que había usado desde que tenía edad para llorar. Me agaché junto a Lily, que comparaba dos frascos de chispitas como si el mundo no se estuviera derrumbando. Le pregunté si estaba lista. Asintió, metió el frasco en el carrito y me dio la mano. Pasamos junto a Miriam sin decir nada más. Esa noche, 4 mensajes de voz me esperaban en el teléfono. Uno de enfado, otro de confusión, otro de llanto y otro de súplica por Lily. No escuché 2 veces. No respondí. Y ese silencio, justo lo que siempre había usado como arma contra mí, de repente me pertenecía. Pasaron los días. Mi padre me envió mensajes como siempre, no para asumir la responsabilidad, no para preguntar qué había pasado, sino para animarme a volver a mi papel de amortiguador emocional de la familia. Dijo que había dejado claro mi punto, que mi madre estaba desdichada y que me preguntaba qué quería de ella. Pero no lo entendía. No era un punto. Era una phrase. Entonces llegó el sobre. Grueso, color crema, demasiado formal para algo bueno. Casi lo tiré, pero la curiosidad me detuvo. Dentro había una notificación directa. Mis padres habían actualizado su testamento. Ya no era el albacea. Rachel, mi prima, quien una vez llamó dramática a Lily por llorar en su propia fiesta de cumpleaños, ahora estaba al mando. Su intención era herirme. En cambio, lo aclaró todo. Dejé la carta en el mostrador. Sin ira, sin lágrimas, solo una certeza tranquila y sólida que se instalaba en mis huesos. Querían distancia, así que se la di. Pero incluso al alejarme, supe que algo más grande se avecinaba, un cambio que podía sentir pero aún no ver. Como el aire que se condensa antes de una tormenta. A finales de febrero, me había acostumbrado al silencio. No era un silencio apacible, de esos que se instalan después de una larga tormenta, pero que aún huele a lluvia. Mi teléfono apenas vibraba. Cuando lo hacía, era un mensaje corto de mi padre, un mensaje de voz cargado de culpa de mi madre o un recordatorio recortado de Rachel sobre alguna actualización familiar que no había confirmado. Dejé de responder. Dejé de dar explicaciones. Dejé de intentar arreglar lo que ninguno de ellos quería afrontar. Y en la quietud, Lily también cambió. Ya no preguntaba cuándo veríamos a la abuela ni por qué ya no la visitábamos los domingos. Simplemente se movía por nuestro pequeño apartamento con una confianza más suave y firme, como si hubiera aprendido, a su manera silenciosa, que la seguridad no es un lugar, sino una persona. Entonces, una fría noche de jueves, la tormenta finalmente estalló. Era poco antes de medianoche cuando mi teléfono se iluminó. No reconocí la sensación en mi pecho al ver el nombre. No era miedo. No era preocupación. Era algo más cercano a la resignación, un reconocimiento exhausto de que lo que viniera después se había estado gestando durante años. Lo dejé sonar. Una llamada, luego otra. Cuando por fin lo revisé, había 3 llamadas perdidas de mi papá. Luego un mensaje diciendo que se había ido la luz, que mi mamá se había resbalado en el porche, que no podía sacar el auto. Me preguntó si podía ir a ayudarla. Por un momento, imaginé la escena. El camino empinado que siempre se negaba a dejar que nadie paleara. El camino helado que insistía en que podía manejar sola. La luz del porche que parpadeaba cuando el viento golpeaba en cierto ángulo. Y ella, Miriam, enojada, fría, atónita porque el mundo no se doblegaba a su voluntad.
La parte de mí que había pasado mi infancia intentando complacerla se estremeció, reflejo, no deseo. Pero la imagen que vino después lo borró todo. Lily en las escaleras de la escuela. Mi pequeño cuerpo acurrucado contra el frío, con el aliento convertido en niebla, esperando a alguien que nunca llegó. Escribí una palabra, no. Y puse el teléfono boca abajo. Dormí mejor que en semanas. Por la mañana, la luz del sol se reflejaba en el suelo de mi habitación. Mi teléfono mostraba 7 llamadas perdidas más y 2 mensajes de voz, uno frenético y otro llorando. No pulsé el botón de reproducción. En cambio, llamé a Carol y le pregunté si quería llevar a Lily al museo infantil. Dijo que sí sin dudarlo. Así era ella. Firme, presente, suave donde mi madre era aguda. Pasamos el día paseando por las exposiciones interactivas, riéndonos de los hipos de Lily cuando corría por la sala de burbujas y comiendo panqueques en un restaurante que olía a sirope caliente y a infancia. En ningún momento Lily preguntó dónde estaban mis padres. La siguiente llamada llegó a través de Rachel. Llamó a última hora de la tarde, con un tono entre preocupado y condescendiente. Me dijo que mi madre se había fracturado la muñeca, que mi padre tenía la espalda dolorida por ayudarla, que llevaban 2 días sin luz. Sugirió que me planteara ser más persona. Casi me reí. Más persona. Como si no hubiera pasado toda mi vida haciendo exactamente eso. Le dije que ya lo era, que por eso mantenía a Lily alejada. Balbuceó, sorprendida. Colgué antes de que pudiera terminar. Al día siguiente, llegó un correo electrónico. Largo, incoherente, lleno de frases que parecían disculpas, pero que nunca llegaban a serlo. De esas que mi madre siempre escribía cuando necesitaba algo, no cuando entendía algo. Escribió que lamentaba que las cosas se hubieran descontrolado, que nos extrañaba a ambos, que la familia debía mantenerse unida, que no sabía cómo habíamos llegado hasta aquí. Cada línea eludía el verdadero problema. Ni una sola vez mencionó a Lily fuera de la escuela. Ni una sola vez admitió lo que había hecho. Lo cerré y seguí con mi día. A principios de marzo, la temperatura bajó aún más. Las carreteras relucían con una fina capa de hielo que parecía tener a toda la ciudad bajo el cuello. Envolví a Lily en su abrigo y bufanda más abrigados, y fuimos en coche a una feria de artesanía en un pueblito a 1 hora de distancia. Quería comprar hilo brillante para pulseras de la amistad. Me tomó de la mano todo el tiempo. De vuelta, Carol vio un coche en el arcén, una camioneta negra con las luces de emergencia parpadeando en la tarde gris. Dijo mi nombre en voz baja. Disminuí la velocidad lo justo para ver a través de las ventanas empañadas por la escarcha. Eran mis padres. Mi papá, encorvado sobre el volante. Mi mamá, recostada, con la muñeca vendada y el rostro pálido. Se veían pequeños como nunca los había visto. Como si el mundo finalmente les hubiera dado un espejo en lugar de un micrófono. Por un momento, estuve a punto de detenerme, no porque me sintiera obligado, sino porque la niña que solía ser aún vivía en algún lugar de mis huesos. Entonces Lily levantó la vista del asiento trasero, tarareando una melodía mientras trenzaba su brillante hilo. Pise el accelerator. Al llegar a casa, preparé la cena mientras Lily le enseñaba a Carol sus manualidades. El zumbido de la calefacción, el tintineo de los platos, las risas suaves. Todo parecía una vida que había construido a propósito, pieza por pieza, sin darme cuenta. Pero incluso entonces, no me sentía triunfante. No me sentía victoriosa. Me sentía acabada. Esa noche, mientras arropaba a Lily, me enseñó un dibujo. Una casita rosa. Trace monogoats. Yo, Lily White Carol. Lily en el medio, tomándonos de la mano. Me preguntó si podía ponerlo en la nevera. Le dije que por supuesto. Hizo una pausa antes de irse de un salto y preguntó si aún tenía abuela. La pregunta me pilló desprevenido, no por su contenido, sino porque la hizo sin enfado, sin tristeza, solo curiosidad, como si estuviera reorganizando el mundo en su cabeza y tratando de entender dónde encajaba todo ahora. Dije que sí en voz baja, pero le expliqué que la cosa era complicada. Asintió con esa modestia y sabiduría que a veces tienen los niños. Dijo que quizás su abuela había olvidado ser amable. Después de que se acostara, me quedé mirando el dibujo hasta que la habitación se volvió borrosa. Con todo mi dolor, con toda mi protección, había olvidado la verdad más simple. Lily tenía su propia historia, sus propios sentimientos, su propia comprensión de la familia. Y tal vez no estaba lista para borrar a la gente como yo me había visto obligada a hacer. Así que tomé mi teléfono y, por primera vez en semanas, escribí un mensaje preguntando si querían ver a Lily el próximo fin de semana. Sin disculpas, sin condiciones, solo una oportunidad. Mi madre respondió en 3 minutos. Sí. El sábado siguiente, nos encontramos en un parque. Un lugar neutral, frío pero más luminoso que las semanas anteriores.
Mis padres estaban sentados en un banco como si no estuvieran seguros de ser bienvenidos. Lily se acercó lentamente, se giró hacia mí para pedirme permiso antes de saludar. Ellos respondieron. Luego preguntó si la abuela podía empujarla en el columpio. Mi madre parecía atónita. Ni triunfante ni aliviada, solo atónita. Me miró. Asentí. Y en ese instante, pequeño, frágil, real, la tormenta finalmente comenzó a calmarse. Mi madre caminó hacia el columpio como si el suelo bajo sus pies fuera a quebrarse. Apoyó la mano sana en el respaldo del asiento y empujó con suavidad, casi con cautela, como si temiera que Lily cambiara de opinión. Lily se recostó, dejando que el viento le alborotara el pelo, sus botitas rozando la tierra con cada pasada. Mis padres no se apresuraron, no se extralimitaron, no intentaron reclamar un lugar que no se habían ganado. Simplemente existían en un segundo plano, silenciosos, indecisos, conscientes. Por primera vez, ese silencio no era un arma. Era espacio. Me senté en un banco cercano, observando cómo se desarrollaba la escena con una extraña mezcla de alivio y dolor. No estaba curado. Ellos tampoco. Pero las agudezas dentro de mí se habían suavizado, redondeadas por el tiempo y la distancia, y la comprensión de que mi poder nunca había provenido del castigo. Provenía de la protección. Protegiendo a Lily, protegiéndome a mí mismo. La visita duró menos de una hora. Sin discursos, sin disculpas forzadas, solo pequeños pasos cuidadosos. Cuando llegó la hora de irse, mis padres no pidieron más. Simplemente asintieron, agradecidos por lo que les habían dado. Una semana después, mi papá me envió un volante para la recaudación de fondos de la escuela de Lily, preguntándome si podían asistir, solo si yo estaba de acuerdo. Dije que sí, con límites. Cumplieron con todos los requisitos. Se quedaron atrás, aplaudieron en silencio y se fueron sin intentar reescribir la historia. Poco después apareció otro dibujo en nuestro refrigerador. La misma casa rosa, pero ahora de 5 cifras. Y por primera vez, el dibujo no me dolió. Parecía un comienzo. No perfecto, pero posible. Al final, nada volvió a ser como antes, y ese era el punto. No reconstruimos la antigua versión de nuestra familia. Construimos una más tranquila y sólida, moldeada por límites en lugar de miedo. Lily se sintió segura de nuevo, y finalmente comprendí que protegerla siempre sería más importante que mantener la paz.